Eh, no tengo ninguna duda de que el presidente de Estados Unidos, en su función de candidato presidencial republicano en busca de un segundo periodo, ha sido víctima no solamente de una censura que merece una amplia difusión y un análisis profundo, equilibrado y serio, sino además de el desenmascaramiento o la confirmación del papel de verdugos o de jueces políticos que con frecuencia pretenden realizar diversos factores de poder mediático. Las televisoras estadounidenses que se retiraron cuando estaba la transmisión en vivo afectaron el legítimo derecho de la audiencia a tener conocimiento pleno de lo que una fuente acreditada, y no digo acreditado en el sentido de que tuviese calificaciones positivas, acreditada en el sentido de que es una fuente establecida, institucional, reconocida, como es el presidente de Estados Unidos, o aunque no lo fuera, y fuera solamente el candidato presidencial republicano en esta contienda en Estados Unidos, merecía y debería haber tenido una continuidad en su exposición para que así la sociedad, la audiencia, los ciudadanos, los electores, tuviesen la oportunidad de saber el pensamiento específico de ese personaje central hoy en el debate político estadounidense, de lo que está sucediendo en torno a la cabeza, a las acciones y las propuestas de ese personaje. Decidir en vivo de una manera instantánea y automática, a menos que hubiese habido una previa concertación de grupos televisivos que hubiesen decidido actuar de cierta manera, pero si se produjo de verdad de una manera intempestiva, me parece a mí que no asiste en ningún momento a ningún medio de comunicación el derecho para cortar, para suspender la transmisión de lo que está diciendo, insisto, una fuente declarativa acreditada, institucional. Ha habido ocasiones en las cuales, sobre todo las cadenas de televisión, han cortado la transmisión cuando entrevistan a gente del público, entrevistas en la calle, en vivo, o cuando estando en una transmisión alguien grita alguna obscenidad o hace alguna convocatoria impropia, pero bueno, ahí no se está en presencia de una fuente informativa establecida, institucional, acreditada. Son los pormenores y las circunstancias que suelen pasar cuando se transmite en vivo. Pero aquí lo que hemos visto desde mi punto de vista es un cierre de filas con sentido político, en una decisión política de las grandes empresas televisivas estadounidenses de cerrar el paso a una protesta o una actitud de un candidato, de uno de los dos candidatos de la contienda electoral estadounidense, en algo que me parece a mí que no corresponde al periodismo ejercer una función tutelar, sustitutiva, complementaria o prejuiciadora en contra de determinados actores o factores políticos. Sin embargo, me ha llamado mucho la atención que esta medida ha sido muy aplaudida y muy defendida por algunos grupos de periodistas, sobre todo varios de ellos que hoy en esta coyuntura política en Estados Unidos y en México se quejan, entre otras cosas, de una presunta censura, irregularidades o ataques a la libertad de expresión en México. Resulta muy peculiar que haya esas maromas intelectuales en busca de defender lo que a mí me parece que a todas luces contraviene el ejercicio periodístico básico que consiste en informar y en dado caso en aportar puntos de vista posteriores en mesas de análisis, mesas de comentaristas, editoriales de los propios medios de comunicación en los que fijan su postura específica y es válido. Eso se hace mucho en Estados Unidos y me parece muy valioso el que los propios medios de comunicación sin ningún empacho ni reparo sean capaces de decir nuestro punto de vista es que el mejor candidato es este y nosotros llamamos incluso a nuestra propia audiencia a que valore este punto de vista y si coincide, vote por fulano de tal. Pero en todo esto hay un tufo de conveniencia política que veo además
hoy mismo, desde ayer y hoy mismo, que está queriendo ser trasladado al escenario mexicano. Toda esta argumentación y toda esta complacencia de ciertos segmentos periodísticos e intelectuales de México, en el fondo lo que están haciendo es tratar de tender la cama para la preparación de algo que les emociona. La posibilidad de que se reproduzca algo similar en México, que haya reporteros o medios que se retiren de la mañanera en protesta por lo que está sucediendo y que haya medios que puedan incluso decidir no informar o informar muy brevemente de lo que sucede en las conferencias mañaneras. Las circunstancias son radicalmente distintas porque el presidente de Estados Unidos ha desarrollado una habilidad y una capacidad de comunicación con su público, con su sector votante, sobre todo a través de Twitter, con los famosos tuiteos que hace por las mañanas y lo que hace luego en el curso del día. No hay en mis palabras, y eso lo escribí hoy en la columna Astillero de La Jornada, donde toqué el tema, no hay ni una pizca de apoyo, de respaldo o de respeto político mío hacia Donald Trump, a quien considero un personaje siniestro, grosero, abusivo, indigno de estar en el cargo de presidente de la nación que aún domina la mayoría de los intereses económicos y políticos del mundo. No hay ni una pizca de apoyo a él, pero tampoco puedo cerrar los ojos ante el hecho de que esta acción de censura a una transmisión en vivo atenta contra los principios del periodismo esencial y, por otra parte, que va abriendo el camino a la instauración o consolidación del suprapoder de las televisoras como instancias calificadoras de lo que se puede ver y saber, conocer y escuchar en determinadas circunstancias críticas de la vida pública. Pero como le decía, hay diferencias notables respecto a México. El propio presidente de la República transmite sus conferencias mañaneras a través de sus propias redes sociales y del sistema de producción televisiva del Estado mexicano. Tiene audiencias por encima de la mayoría de todos los medios de comunicación electrónicos que en ese momento estén también transmitiendo. Hay una audiencia que ha sido cultivada, procurada, buscada por el propio presidente de la República. Pienso yo que en una decisión política fundada en lo que ha pasado en otros países, sobre todo de Latinoamérica, en los que los intentos de avance de gobiernos progresistas en el grado que usted quiera, centro, izquierda, izquierda extrema, como quiera, pero todos los gobiernos progresistas han enfrentado problemas con los grupos empresariales que controlan los medios de comunicación, sobre todo los televisivos, y que han pretendido imponer sus reglas, imponer sus decisiones por encima de los procesos políticos de cambio que se han dado en esas sociedades. ¿Qué sucede en México? Sucede que hoy tenemos voces de manera increíble, así lo digo, increíble, y lo diría de otra manera, desmemoriada y cínica, de algunos que vivieron y fueron partícipes de la gran temporada, del gran silencio, y no me refiero a la canción Chuntaro Style que todos conocemos, el grupo de música Chuntaro Style que todos conocemos, el gran silencio, pero vivimos en el gran silencio, en la gran censura tolerada, promovida y aplaudida por muchos de los periodistas, comentaristas y analistas que hoy de manera sesuda y muy solemne dicen, bueno, está bien lo que sucedió en Estados Unidos porque es tiempo de que los medios de comunicación sepan ponerle un alto cuando un personaje, un político, cuando el poder miente. Híjole, lo han parado en Estados Unidos los medios de comunicación, los televisivos, cuando los gobiernos guerreros, belicosos, invasores, expansivos, han fabricado inventos para justificar invasiones como la de Irak, cuando hablaron de que había armas de exterminio masivo, que jamás se pudo probar tal cosa, pero permitió o justificó, entre comillas, la acción contra Irak y el proceso de derrocamiento de Saddam Hussein, que tampoco es el momento de defender o atacar el proceso específico de Irak y de Hussein. Es otro tema. El tema hoy es que me parece a mí
que hoy estamos en presencia de cinismo, de desmemoria y de una actitud convenenciera de muchos de quienes hoy publican y señalan que es bueno, sería bueno que los medios de comunicación mexicanos sean capaces, se atrevan a dar el paso de retirarse de las conferencias mañaneras cuando se estén diciendo mentiras. Híjole, lo dicen los que han visto desfilar por las pantallas de televisión, por las bocinas de lo radiofónico y por las páginas de prensa, de periódicos y de revistas, la infinidad de mentiras que han dicho y que han sostenido y que han difundido y que han promovido económicamente con dinero en convenios de publicidad los gobiernos de siempre. Hemos visto en los medios de comunicación mexicanos una verdadera desfile de mentiras que sabemos todos cuando vemos a los funcionarios que nos hablan y nos decían en el pasado reciente de cómo se estaba haciendo todo bien con el Seguro Popular. Caray, se atienden todas las enfermedades y dolencias, se tiene todo listo para seguir adelante, la economía sigue bien, todo camina perfectamente. Vivíamos en jauja, vivíamos en una prosperidad que estaba solamente en el manejo mediático convenido y apapachado por esos mismos poderes. Creo yo que este intento que hoy se ha expresado ya en algunos medios de comunicación, en algunas mesas de análisis y de discusión, provienen y corresponden de la desesperación de que hoy no ha podido ser abatido el poder o la capacidad del gobierno en turno de poder apelar de maneras distintas a las audiencias y recurrir a la información de manera directa. Hoy no se necesita ni el poder de Televisa, ni el poder de Televisión Azteca, ni de Imagen, ni de los medios tradicionales, ni de Reforma, ni del Universal, ni de La Jornada, ni de el Excelsior, ni del medio que quieran. Hoy el gobierno del presidente López Obrador tiene la capacidad para comunicarse directamente. Para bien o para mal, esa es otra discusión, pero yo creo que no debemos nosotros caer en ese laberinto que pretenden construir estos comentaristas, en los cuales ponen al final la libertad de expresión y dicen que hay que recorrer caminos alambicados y complicados para finalmente llegar y convertirnos en los héroes cívicos que censuran al poder, que impiden que se digan mentiras desde el poder. Nunca lo han hecho, nunca lo hicieron, y hoy, solamente por la desesperación de su desplazamiento y su marginación, muchos de ellos asoman con esas posturas muy propias de la cultura estadounidense de decir y promover el ciudadano debe enfrentar al poder y debe evitar que se promuevan ese tipo de mentiras en los órganos poderosos.